Esta presentación abordará el tema sobre las amenazas para la biodiversidad, un asunto de enorme relevancia para el derecho agrario y ambiental, ya que la biodiversidad constituye la base del equilibrio ecológico y del desarrollo sostenible. México es reconocido internacionalmente como uno de los países megadiversos del planeta. Aunque ocupa menos del 2% de la superficie terrestre mundial, alberga aproximadamente entre el 10 y el 12% de todas las especies conocidas. Esta extraordinaria riqueza biológica proporciona alimentos, agua, materias primas, medicinas y múltiples servicios ecosistémicos indispensables para la vida humana. Sin embargo, esta biodiversidad enfrenta amenazas cada vez más severas derivadas del cambio climático, la transformación de los ecosistemas y diversas decisiones políticas y económicas. A lo largo de esta exposición, analizaremos dichas amenazas, así como las acciones implementadas por el Estado mexicano para enfrentar esta problemática. Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente identifican diversos factores responsables de la pérdida acelerada de biodiversidad. Entre ellos destacan el cambio climático, la pérdida y fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la introducción de especies invasoras y la falta de una gobernanza ambiental eficaz. Es importante señalar que estas amenazas no actúan de manera independiente. Por el contrario, suelen reforzarse entre sí. Por ejemplo, la deforestación favorece el cambio climático, mientras que éste incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a incendios, plagas y sequías. Por ello, la conservación de la biodiversidad requiere políticas públicas integrales y coordinadas. Una de las principales amenazas actuales es el cambio climático. El incremento de la temperatura global está modificando profundamente el funcionamiento de los ecosistemas. Entre sus efectos destacan la alteración de los ciclos reproductivos de numerosas especies, cambios en los patrones migratorios, modificaciones en la disponibilidad de agua y desplazamientos en la distribución geográfica de plantas y animales. Muchas especies no logran adaptarse con la velocidad necesaria a estos cambios, lo que incrementa considerablemente su riesgo de desaparecer. Desde el punto de vista jurídico, este fenómeno plantea importantes desafíos para el diseño de políticas públicas orientadas a la conservación de la biodiversidad. En México, los efectos del cambio climático ya son visibles. Se observa un incremento en la frecuencia e intensidad de las sequías, una mayor incidencia de incendios forestales, degradación progresiva de diversos ecosistemas y alteraciones importantes en los arrecifes coralinos y zonas costeras. Además, numerosas especies endémicas presentan una alta vulnerabilidad debido a que únicamente habitan en regiones específicas del territorio nacional y poseen escasa capacidad de desplazamiento. Estos procesos reducen la resiliencia ecológica y afectan también actividades económicas como la agricultura, la pesca y el turismo. Además del cambio climático, las perturbaciones directas sobre los ecosistemas representan la principal causa de pérdida de biodiversidad. La expansión agrícola, ganadera, urbana, industrial y de infraestructura transforma ecosistemas naturales en áreas destinadas a actividades humanas. Cuando un ecosistema pierde continuidad territorial, las poblaciones de flora y fauna quedan aisladas, disminuye el flujo genético y aumenta el riesgo de extinción local. La pérdida de hábitat constituye actualmente el factor más importante de desaparición de especies a nivel mundial. En México prácticamente todos los grandes ecosistemas presentan algún grado de deterioro. Los bosques templados, las selvas húmedas, las selvas secas, los pastizales y los matorrales han experimentado procesos de degradación derivados del cambio de uso del suelo, la deforestación y el crecimiento urbano. Esta pérdida de ecosistemas disminuye la capacidad para capturar carbono, regular el ciclo hidrológico y conservar la biodiversidad. En consecuencia, también incrementa la vulnerabilidad de las comunidades humanas frente a fenómenos climáticos extremos. Otra amenaza importante corresponde a las especies exóticas invasoras. Se trata de organismos introducidos fuera de su área natural de distribución que logran establecerse y desplazar a las especies nativas. Estas especies pueden modificar las cadenas alimenticias, alterar los ecosistemas y generar importantes pérdidas económicas en actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Su expansión suele estar relacionada con el comercio internacional,
el transporte marítimo y diversas actividades humanas que facilitan su dispersión. La sobreexplotación de los recursos naturales continúa siendo una amenaza significativa. Actividades como la tala ilegal, la sobrepesca, la caza furtiva, la extracción excesiva de agua y el aprovechamiento no sustentable reducen las poblaciones naturales y afectan la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Cuando la velocidad de extracción supera la capacidad natural de regeneración, los recursos comienzan a agotarse, comprometiendo tanto la biodiversidad como el desarrollo económico de largo plazo. Este fenómeno evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y cumplimiento de la legislación ambiental. Frente a esta problemática, el Estado mexicano ha desarrollado diversos instrumentos para proteger la biodiversidad. Entre los principales avances destacan la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la creación de la CONABIO, el establecimiento de áreas naturales protegidas, la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y diversos programas de conservación de especies prioritarias. Asimismo, México cuenta con un marco jurídico especializado que regula la protección ambiental desde diferentes perspectivas. Estas acciones representan avances importantes, aunque todavía enfrentan importantes retos de implementación. La protección de la biodiversidad requiere la participación coordinada de diversas instituciones. La Semarnat diseña la Política Ambiental Nacional. La CONABIO genera conocimiento científico sobre biodiversidad. La CONAMP administra las áreas naturales protegidas. La PROFEPA supervisa el cumplimiento de la legislación ambiental, mientras que el INEC desarrolla investigación especializada en cambio climático y políticas ambientales. La coordinación entre estas instituciones resulta indispensable para lograr una gestión ambiental efectiva. Entre las principales estrategias implementadas, destacan la conservación de ecosistemas prioritarios, los programas de restauración ecológica, el monitoreo permanente de especies, la educación ambiental y el desarrollo de estrategias estatales de biodiversidad. Estas acciones buscan no solamente conservar los ecosistemas existentes, sino también recuperar aquellos que ya presentan procesos importantes de degradación. No obstante, su éxito depende de contar con recursos financieros suficientes y de una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno. A pesar de los avances institucionales, diversas actividades continúan afectando gravemente la biodiversidad nacional. Entre ellas destacan el cambio de uso del suelo, la deforestación, la urbanización desordenada, la contaminación de cuerpos de agua y la sobreexplotación de recursos naturales. Esto demuestra que aún existe una diferencia considerable entre la existencia de normas jurídicas y su aplicación efectiva. La protección ambiental requiere fortalecer la vigilancia, la inspección y el cumplimiento de la legislación vigente. Diversos especialistas coinciden en que uno de los principales obstáculos para la conservación de la biodiversidad es la falta de prioridad política. En numerosas ocasiones, las decisiones económicas predominan sobre los criterios ambientales, privilegiando beneficios inmediatos por encima de la conservación de largo plazo. Además, durante los procesos electorales, la biodiversidad suele ocupar un lugar secundario dentro de las agendas gubernamentales. Esta situación limita la continuidad de las políticas públicas y dificulta la asignación de recursos suficientes para la protección ambiental. Esta problemática también se presenta a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que múltiples metas globales para la conservación de la biodiversidad no han sido plenamente cumplidas. La cooperación internacional continúa siendo insuficiente y el deterioro de los ecosistemas avanza con mayor rapidez que la implementación de las políticas de conservación. Por ello, resulta indispensable fortalecer la gobernanza ambiental global y el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales. La falta de acción oportuna tiene consecuencias muy importantes. La extinción de especies, la pérdida de servicios ecosistémicos, la disminución de la disponibilidad de agua, la inseguridad alimentaria y el incremento de desastres ambientales afectan directamente la calidad de vida de la población. En consecuencia, proteger la biodiversidad no representa únicamente una obligación ecológica,
sino también una condición indispensable para garantizar el bienestar humano y el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano. Para fortalecer la conservación de la biodiversidad, es necesario implementar diversas acciones complementarias. Entre ellas destacan el fortalecimiento de la legislación ambiental, el incremento del presupuesto destinado a la conservación, el combate frontal a la tala ilegal, la promoción de la educación ambiental, la participación activa de la sociedad y la incorporación de criterios de biodiversidad en todas las políticas públicas. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la investigación científica y la cooperación internacional para enfrentar problemas ambientales que trascienden las fronteras nacionales. Como conclusión, podemos afirmar que la biodiversidad constituye uno de los patrimonios naturales más importantes de México y del mundo. Sin embargo, enfrenta amenazas crecientes derivadas del cambio climático, la pérdida de hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales y diversos factores políticos e institucionales. Si bien el Estado mexicano ha desarrollado importantes instrumentos jurídicos, instituciones especializadas y programas de conservación, aún persisten desafíos relacionados con la aplicación efectiva de la legislación ambiental, la disponibilidad de recursos y la continuidad de las políticas públicas. Finalmente, la protección de la biodiversidad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad científica, el sector productivo y la sociedad en su conjunto. Solo mediante una gobernanza ambiental sólida será posible garantizar la conservación de nuestro patrimonio biológico para las generaciones presentes y futuras. El verdadero progreso no consiste únicamente en generar riqueza, sino en garantizar que las generaciones futuras reciban un país con ecosistemas funcionales, recursos naturales suficientes y una biodiversidad capaz de seguir sosteniendo la vida. La protección de la biodiversidad no debe entenderse como una opción, sino como un deber jurídico, ético y social compartido. Agradezco sinceramente el tiempo y la atención brindados a esta exposición. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta investigación.